fue bien duro porque mi primer ataque de pánico, que yo no sabía que era un ataque de pánico, fue en Guatemala, estando yo solo. Bienvenidos a un episodio más de Renacer en el Caos. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios por todas las entrevistas lindas que estamos teniendo y las personas que me regalan su tiempo para poder platicar. En esta ocasión ustedes ya estuvieron viendo algunas historias en las cuales hicimos una antesala de la plática que voy a tener con mi invitado de hoy, quien también como hombre ha pasado estos procesos, ha batallado con temas como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico. Donald, bienvenido a Renacer en el Caos. ¿Cómo Gracias, estás? bien, aquí agradeciendo la oportunidad de poder transmitir información, de poder comunicar sobre estos padecimientos que socialmente son minimizados, Sí. profesionalmente no son ni siquiera aceptados, a pesar de que las personas que sufrimos estos trastornos sufrimos como cualquier otra enfermedad. Llegamos a padecer dolor físico, llegamos a padecer muchos síntomas de salud que nuestro cuerpo se descompensa, pero que lastimosamente en nuestra cultura todavía no las procesan. Mira, yo creo que también esto se presta mucho a que como nos volvemos vulnerables, Correcto. ¿verdad? También estamos en una cultura en la que ahora todos nos sentimos con el derecho, sin saber el trasfondo, de señalar. Pero para entrar en materia, en mi caso, yo recuerdo el primer shock que yo recibí, que fue una muerte de un familiar con un infarto fulminante al miocardio, el día que yo me estaba trasladando a mi apartamento nuevo. Y justo identifico que, obviamente, se imaginan que son cosas que ves en las novelas, ¿verdad? Me desencadenó una serie de reacciones, si lo queremos llamar así, Sí. que vinieron a desencadenar, pues, a que me tuve que medicar, como fue en tu caso. Porque creemos que las mujeres somos más propensas y realmente no. Fíjate que quizás es un tema de aceptación. Sí. Lastimosamente vivimos en una cultura en que el hombre proveedor, el hombre que trabaja, el hombre que no se enferma, el hombre que a pesar de estar enfermo va a estar al frente más cuando está a cargo de un negocio. De alguna forma una cultura un poco machista. Sí, totalmente. Entonces, las mujeres son más conscientes de ir a un médico cuando están enfermas. Uno, cuando empieza a sentir síntomas, lo atribuye al cansancio, lo atribuye al estrés y lastimosamente dejamos que las cosas se vayan acumulando. Lastimosamente las ignoramos. En mi caso, fue una situación que se generó hace 4 años y que fue un tratamiento de 3 años. Fue un tratamiento de 3 años. Clínicamente medicado 3 años. Clínicamente medicado 2 años y medio. Okay. 2 años y medio. Y fue un proceso en el cual, como te digo, de repente todo me generaba molestia. De repente yo era el jefe irritado en la oficina. De repente mi asistente que estuvo mucho tiempo conmigo me decía, mire, le pasa algo, está tratando mal a los vendedores, y yo realmente totalmente alejado de la realidad. O sea, yo no me daba cuenta de la situación. Eso empezó a generar, obviamente, que empezamos a tener rotación de personal. Obviamente los números empezaron a venirse abajo. Y yo todo lo acreditaba a un tema de estrés, de cansancio, de números. Quisiera como abonar a esto porque en mi caso como emprendedora, pues me pasa exactamente igual. Desde el momento en que la cabeza que dirige el negocio está mal, todo empieza a estar mal. Sí. Entonces, y no es el sistema, y no es el gobierno, y no es... Realmente hay muchas cosas que pues... Sí, y de repente empezó ese desinterés de quererme levantar temprano, ese desinterés de hacer ejercicio, ese desinterés de quererme arreglar. Y quizás la alerta más grande fue, yo por trabajo salgo mucho a San Salvador, a veces a Guatemala. En un viaje a Guatemala
Fui y fue bien duro porque mi primer ataque de pánico, que yo no sabía que era un ataque de pánico, fue en Guatemala, estando yo solo. Un día antes, una noche antes de regresarme, ¿Terminaste en el hospital? no. Yo sí. O sea, lo que sucede es que no tuve quien me asistiera. Okay. O sea, fue una situación de que no tenía quien llamar. Estaba solo en otro país. Todo el pronóstico en tu contra. Sí. ¿Sobrevivías o sobrevivías? De repente solo me empecé a descomponer emocionalmente. Empecé a alterarme. No sabía qué me pasaba porque yo no tenía con quién discutir. Estaba solo. Empiezo a llorar sin control alguno, sin poderme calmar. Empiezo de repente la tensión muscular que yo no sabía qué era, la taquicardia, la falta de respiración. Fue una noche larguísima que como pude en la mañana, menos mal ya tenía programado el transporte para que me llegaran a traer y dije, bueno, como sea, yo regreso a El Salvador y estando en mi país, pues, lo que hago. La parte difícil es que eso fue para un diciembre. Entonces, ya los doctores, las clínicas, todo el mundo anda de vacaciones, ¿no? Claro. Si al regresar, sí fue, llevé a un hospital, algo me pasa. Y lastimosamente, cuando tenés estas condiciones, todos tus exámenes se salen bien. Te vas al cardiólogo, te vas a eso, te vas al... Fíjate que a mí sí lo que me dijeron, porque sí fui varias ocasiones con pequeñas arritmias, que son obviamente causadas por la taquicardia. Pero sí me decían, no es nada del corazón. Correcto. Entonces, o sea, no es el corazón el que está fallando, es algo neurológico. Empecé a gastar los chequeos hasta que ya en enero, febrero, un médico me dijo, mira, te voy a hacer una recomendación que te pido, si es un poquito de mente abierta, pero te voy a referir con un psicólogo. O sea, lo primero que uno es ponerse a la defensa. Uno se pone en la defensiva porque uno es psicólogo y menos te dice psiquiatra, o sea. Correcto. Y fueron 3 meses de solo psicólogo en el cual él mismo me dijo, lo tengo que remitir a psiquiatra, no lo vean mal, pero el acompañamiento que vamos a tener es necesario acompañarlo con medicamentos porque no está bien. Y me empezó a dar un montón de explicaciones que yo al inicio, más que aceptar, realmente no entendía lo que pasaba. No entendía lo que pasaba. Y te frustra más. Y te genera mucho más frustración. Me frustró más. Y empecé mi tratamiento médico. Quizás la parte más difícil de todo este proceso es que el que inicies un tratamiento médico no significa que te vas a sentir bien al día siguiente. Al día siguiente. Yo continué con mis ataques de ansiedad, continué con mis ataques de pánico, generé aislamiento, lo que me llevó, obviamente, a tener mayores problemas con mi negocio. Porque claro, te aislas, no le das seguimiento, pensás que... Incluso créeme que hubo un momento, y fue una parte difícil de aprender a trabajar y aceptar que, aunque tengas familia y todo, es un proceso un poquito solitario. Lo es. Porque, lo he hecho bastante, un poquito, porque primero, aunque tu familia, digamos, te quiere echar la mano, no entiende el sufrimiento físico y mental que tú estás padeciendo. En mi caso, por ejemplo, yo pensaba que no entendían, sentía a veces un poco de burla y sin embargo compartíamos patologías. Entonces te imaginas 3 neuróticos tratando de batallar con una persona depresiva, con una persona... Es supremamente complicado. Más difícil después de los familiares, cómo traslado, porque al final los clientes le dicen, mire, yo necesito que me atienda, yo necesito que me resuelva. Ahí viene un problema. Yo necesito que trabaje, yo le pago esa mensual, usted tiene mis contratos, y trabajando en un rubro de seguros, donde la gente te habla a ti en un momento de vulnerabilidad. La gente confía en que tú tenés asegurado su patrimonio, que espera que tú estés para ellos 24/7 y de repente tú solo te desapareces. Se volvió un problema bien grande. Que más que ayudarte, o sea, tu profesión a la que te dedicas se vuelve un conflicto para tu salud.
y tenés que pensar en qué hago. Es que literalmente estás al frente del barco y toda la responsabilidad que implica ser el piloto, realmente te entiendo perfectamente. Sí, Solamente uno sabe con lo que está luchando y batallando. En mi caso, pues sí, yo te puedo decir, los clientes, y de verdad que abrazamos y amamos a nuestros clientes, pero sí esperan una atención 24/7, pero aparte que los clientes por naturaleza, cuando estamos en el lado de clientes, esperamos una atención 24/7, en este caso, esta servidora como emprendedora es 24/7 literal. Entonces, si vos ves de repente que te escribe tu proveedora a las 5 de la mañana, te da pauta para que tú le escribas un día a las 3, un día a las 12. Mire, mañana no me va a comer. O sea, y quizá operativamente ya no es posible. correcto. Pero hay ciertas cosas que también es como empezás a poner límites. Sí. Yo creo que esa es la primera fase y aquí quiero mencionar 3 cosas. Sí, En la primera, yo sí invito a todas las personas, más emprendedores, más empresarios, hombres y mujeres por igual, porque esta condición no tiene género, no tiene edad, no, nada. te puede dar en cualquier momento, es a que se abran a la concientización, a que se sienten mal y no saben qué les pase. Realmente el acompañamiento psicológico es algo normal ¿Sabes qué? y es algo que te ayuda de una manera. Sí, No es que te va a curar, es que te permite identificar qué está pasando, te da herramientas para poder afrontar cuando te sentís mal, sí. qué hacer en un caso de una crisis. Yo te voy a decir algo. Yo, en mi emprendimiento, después de 4 años en la que tuve que parar y decir hacia dónde voy, qué estoy haciendo, empezar a analizar un poco más y a, de alguna forma, pues, desligar un poco la operación, porque si el cerebro no funciona, por más que Pinky corra, cerebro es el que tiene Vas a que cometer dar las errores. directrices, ¿verdad? Me pasó que empecé como a enfocarme en esta situación, más como de ponerle cerebro realmente al negocio, y empezás a detectar, y yo lo dije, yo hubiese necesitado, antes de emprender, tener educación financiera. ¿Y por qué lo menciono? La Porque mayoría yo cree. creo, ¿pero por qué? Porque yo creo que así como educación financiera debería ser una cátedra en la universidad, una cátedra, ¿verdad? Una materia en la universidad, desde el colegio debería de ser. Así también la materia de psicología. Sí. No debería de ser una carrera como tal, sino que todos deberíamos tener Por lo menos lo una esencial. enseñanza para, por lo menos, con la primera sintomatología que tengamos, poder detectar hacia dónde es que nos estamos inclinando en cualquier tipo de enfermedad mental, porque hay que hablarlo, son enfermedades mentales. Nada menos hoy hablaba con una clienta nueva de comida y me dice, lo que sea para engañar al estómago. Y le dije, es que el estómago no lo podemos engañar. Al que voy a engañar es a tu cerebro, porque la que nos traiciona es la mente. Con la que luchamos es con la mente. El estómago se llena y te avisa. La mente te dice, yo quiero un postre. El estómago no te, ¿sabes? El estómago solo le metes y él ya te dice, ya no me cabe. Entonces creo que ojalá que algún día, en tu caso ya tenés hijos, pues, pero yo todavía no. Me encantaría poder desde pequeños que tuvieran una instrucción tanto en educación psicológica como en educación financiera. Por lo menos la base. Sí. Lo segundo que yo quiero abonar y mencionar y que debemos de trabajar todos y que es algo bien difícil es aprender a decir no. Aprender a poner límites. Eso has aprendido. O sea, es aprender a poner límites porque Sale caro. nos afrontamos. No, y que tenemos que estar conscientes que en el momento que empezamos a poner límites en lo personal, en lo social, en lo laboral, en lo financiero, nos vamos a topar con una resistencia, no de parte de nosotros, sino de los demás hacia nosotros.
Van a empezar a señalar, nos van a decir, has cambiado, te estás volviendo gruñón, te estás volviendo arisco, te estás volviendo... Y realmente, no, estoy cuidando. Dejé de ser buena onda cuando empecé a poner límites. Qué Sí, raro. y realmente Algo así, dice un meme, no sé. estoy cuidando mi salud, estoy cuidando mi salud, Ajá. mi integridad, Correcto. porque si yo no estoy bien, no puedo estar disponible para las personas que a mí me importan. Primero, por lo menos, y tú sabes, y de verdad que hago pública la disculpa porque yo tengo una condición especial, o sea, yo me aíslo cuando tengo problemas. Y yo he dicho, o sea, perdón por no contestar, pero yo te leí y me alegraste el corazón. Y probablemente no te contesté en el momento porque en ese momento justamente estaba batallando por poder respirar, Claro. siquiera respirar y procesar los problemas que Y todos te tenemos. comprendo, yo pasé en aislamiento como 6 meses. Pero exactamente, pero te puedo decir, o sea, que es empezar a poner límites, porque si yo digo, ahora prefiero dar tiempo de calidad que cantidad de tiempo, porque cuando doy cantidad de tiempo, reduzco el tiempo de calidad para mí misma. Correcto. Entonces sí es demasiado importante saber decir no, establecer tus no negociables y de verdad agradecer a quienes te aceptan tal cual sos. Sí. Y entienden que para bien o para mal tenemos una condición mental, psicológica distinta. Y lo tercero que quiero abonar, justo con lo que mencionaste del tiempo de calidad, es nosotros que tenemos negocio, lastimosamente, no tenemos un horario, porque es nuestro sueño, es nuestra inversión, Aquí estoy yo. es nuestro trabajo, y nos olvidamos que no todo es trabajo. Nos olvidamos que nuestro cerebro, nuestro cuerpo físicamente necesitan un alto, necesitan un stop, necesitan que les invirtamos en ellos para poder seguir dando el ancho. Pero decimos, no, si yo no me desvelo, si yo no sudo la gota gruesa, si yo no doy la mía extra, el negocio no va a crecer. Y sí puede crecer, solo hay que trabajar de forma inteligente, de forma ordenada, sistematizada. Y de forma disciplinada. Así es. Tú te pones un horario, te pones una agenda de trabajo, y si ya la cumpliste, ok, date un descanso. Miren, yo y he aprendido y sigo aprendiendo, y gracias a Dios me sigo rodeando de personas que me ayudan a saber que voy por el camino correcto. Miren, vivir en gratitud y en abundancia es muy diferente a vivir obsesionado con la riqueza. Entonces, hay que, antes que emprender, sistematizar, ver toda la parte administrativa, tener tus procesos, tus protocolos bien establecidos, para que entonces tú tengas claras tus metas, tanto de ventas, que es lo más importante en un negocio, pero también tener tu horario y tu agenda en la que lo más importante es que uno como líder del barco, como piloto del avión, esté bien. Sí. Porque si no, eso tarde o temprano se va a caer. Correcto. Entonces, me parece genialísimo, de verdad, cómo lograste superar esto, después dejar la medicación después de 2 años y medio. Ese fue un proceso. Sí, yo fue un proceso. Tuve un año medicado. Fue un proceso porque tanto entrar a la medicación es un proceso de adaptación, porque los medicamentos, lo primero que te dicen, que te van a generar una serie de efectos secundarios sí o sí, y que tenés que coger con cuál te sentís menos peor. Y literal, ¿con qué te sentís con el menos proceso peor? te hacen son medicamentos de largo plazo, y cuando llegas al punto donde te dicen, ok, hay que empezar a dejar los medicamentos. ¿Te dieron una gotita? ¿Qué? Súper poderosas. Fíjate que no me funcionaron, a mí sí me dieron pastillas. Y cuando te dicen hay que empezarlo a dejar, te entra nuevamente esa incertidumbre. Y es una gran ansiedad. Te entra esa ansiedad, esa incertidumbre de voy a funcionar sin los medicamentos. Es como que volvés a empezar el proceso. Ajá, ¿sí? Y te preparan mentalmente a que empeces a dar los medicamentos poquito a poquito, que se te acabó este, ya no lo compres. Literal. Y se te acabó este, tampoco ya no y vas ahí poquito a poquito, y sin embargo te das cuenta que
si aceptaste el acompañamiento psicológico, Importante. hoy afrontar las situaciones es mucho más fácil. Tenés herramientas, reaccionar de manera distinta, pones alertas en el instante, en el momento, y algo se vuelve bien chistoso, que todo lo empezás a ver como red flag. Y decís, aquí no es, esto no quiero. Bueno, a mí me pasó que yo en un momento llegué y mi hermano fue quien me ayudó a identificarlo. Pilas, porque te estás poniendo demasiado paranoica. Y eso, Sí, es parte de, o sea, ¿verdad? es parte de, porque te pones en un modo de preocuparte que nada te vaya a detonar. Lo que pasa es que sí, solamente uno sabe cómo cuesta resurgir, ¿verdad? Sí. Literalmente de las cenizas, y que a veces es un escaloncito mínimo que uno ha dado, pero Yo, por ejemplo, yo manejo mucho por mi trabajo, doy mucha aparte asesoría. del caos vehicular. Sí, entonces yo llegué a generar dos situaciones. La primera, dentro de mi cuerpo, como método de defensa, temas que implicaron, yo generé disociación. Entonces, ¿qué sucedía? Yo podía decir, me voy a subir al carro, voy a ir a la gasolinera que está a una cuadra, Ya sé yo le he llevado comida y personalmente. me desconectaba sin darme cuenta, o sea, perdía conciencia y me reaccionaba a la salida de los chorros. Ay, Dios mío. Y muchas veces me pasó que de repente reaccionaba, no me ubicaba dónde estaba Sí me ha pasado. y entraba en el pánico y no había qué hacer, me orillaba y no podía ni siquiera recordar, tengo el GPS en el teléfono. Mira, yo solo quizás quisiera abundar. A mí lo que me ha enseñado todo este camino de la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, el conocerme mejor, es ser hasta más empática. Nos hace falta tanta empatía. O sea, Porque yo en un momento me siento hasta atacada, pues, ¿sabes? correcto. O sea, necesitamos No ser sabemos a quién estamos cliente. destruyendo. A quién le estamos hablando pesado, a quién le estamos haciendo. A veces, a mí me ha pasado que yo puedo ser muy sarcástico. Yo puedo ser muy sarcástico porque me toca trabajar mucho con personas a veces que te quieren dar información falsa, etcétera. Entonces, el camino, una defensa es el volverte sarcástico cuando ya detectas la situación. Pero lo normalicé, lo normalicé. Y en esos momentos que yo pasé vulnerabilidad tanto tiempo, fue como, güey, ¿a quién les trataba yo así? Sí, ¿A exacto. quiénes yo trataba así? Entonces es como, Yo no, me he identificado y de verdad que agradezco todos los días el ser menos soberbia, pero era parte también de que yo no sabía quién era. Porque cuando no sabes quién sos, no sabes cómo curarte. Cuando no sabes de qué estás enfermo, estás tomando cosas yo erróneas. viví al otro extremo. Yo me volví sin darme cuenta y eso me generó parte de mis problemas. El salvador de todo mundo. Yo, No. yo me volví sin darme cuenta el salvador de todo mundo, en temas laborales, en temas financieros, en temas de cargar con las emociones de otras personas, y trabajar esa parte en terapia fue tan difícil. Soltar se llama esa parte, ¿sabes? Correcto, soltar eso y el decir, mire, si alguien tiene un problema, déjelo, no en el sentido de déjelo solo, sino no es su problema. Correcto, porque yo me hundo con el problema de los demás. Exacto, correcto. Mi mamá, la última frase que me dijo, que fue como un detonante para mí de, sí me amo, o sea, sí, primero yo, ¿verdad? Y no ego, sino sí, primero yo, primero tú, primero nosotros. Y me dijo, primero mi mamá, hija, sos mártir, porque yo quiero saber. Sí. Porque si no vemos, si hacemos otro tipo de negocio, hacemos una fundación, regalamos, ¿verdad? Pero sos mártir, vea. Y a eso abonó una de mis personas vitaminas de toda la vida y me dijo, mira, cuando tú te subís a un avión, antes de despegar te explican todo el protocolo de seguridad por si hay un accidente en el avión. Y te dicen, primero, colóquese la mascarilla usted. Así a la par vaya a subir.
pero si usted no está bien, no va a poder ayudar a nadie. Y es justo eso. A mí me lo trabajaron y me lo explicaron, donde yo empecé como que a reaccionar. Y me dijeron, en este mundo ahorita, en su situación actual, usted solo es responsable de salvar a 2 personas, que son sus 2 hijos, aunque son chiquitos, porque dependen emocional, financiera, psicológicamente de usted. Todos los demás adultos tienen las capacidades de resolver. Y usted está atendiendo a todo el mundo, menos a sus hijos. Eso quizás fue la parte de más golpe que yo recibí. Y sí, es cierto. Y ahora doy muchas gracias a que acepté abrir mi mente a ir a terapia. Eso. Y si preguntas, Yo siempre fui muy crítica a eso y realmente es fundamental paso ese los sábados con mis acompañamiento. hijos, Sí. tardes de fútbol, tardes de cine, tardes en casa, tardes acá. Sí, Mira, uno se siente más feliz. correcto. Uno vive Es mejor. muy diferente. Y vive un poco más con calma Sí, y más agradecido. correcto. Creo que todo empieza a fluir. Bueno, contanos para cerrar, qué nos ofreces, qué seguro vamos a firmar, qué papeles me vas a mandar, Sí, con gusto. Como yo lo he mencionado, todos tus datos para que te puedan claro. contactar. Como te he mencionado, yo trabajo en el rubro de los seguros desde hace 15 años en mi experiencia laboral de ser asesor independiente. Yo trabajo todo lo que es protección de patrimonio. Eso abarca desde lo asegurar tu carrito, que es vital hoy en día estar sin, pues no depende cómo manejes tú. Yo le digo a la gente, es cómo manejas los otros carros. Sí, ¿no? Porque uno cuida los suyos, pero los otros carros no sabemos, ¿verdad? Seguro médico. Si tenés tu negocio, hay una gama de oportunidades para asegurar tu inversión, tu patrimonio. El tema de la responsabilidad con los empleados se puede asegurar de diferentes maneras, ¿verdad? Y algo que yo le menciono a mis clientes es que las asesorías son totalmente integrales. Entonces, nos sentamos, yo te hago antes de ofrecerte un producto una entrevista Un diagnóstico. para conocer en realidad qué necesitas, porque lastimosamente tú crees, quiero tal cosa, y ya cuando nos sentamos a lo mejor no necesitas algo tan caro, sino algo más a la medida, no importa qué tan pequeño sea tu negocio, ¿verdad? Trabajo mucho, Emprendedores, anotar aquí ya. trabajo mucho con profesionales independientes y emprendedores el tema de seguros de vida que te generen un retorno, que al final de un plazo vos digas, ya pasaron 30 años, quiero recuperar mi plata, que a lo mejor no cotizar de repente tu AFP. Existen alternativas privadas fuera de todo, no sé si me voy a tomar con lo que voy a decir, pues fuera de toda esta incertidumbre de la AFP que tenemos en nuestro país, existen opciones privadas accesibles económicamente, son los que vas a pagar miles de dólares mensualmente. No, hay múltiples opciones, ¿verdad? Entonces yo lo que les puedo decir es, me pueden contactar. ¿A dónde te escribimos? Me pueden escribir por WhatsApp al 7503-3089. Ok. Me pueden escribir sin pena, pasarme todas sus dudas. Si de repente ya tienen sus seguros contratados y no saben cómo funcionan, igual nos podemos reunir, revisamos lo que tenés y hacemos un diagnóstico. Fantástico. Una vez más, muy agradecida, de A ti verdad. por el espacio. Estás haciendo una hora increíble. No, muchas gracias. Para mí eso se ha convertido en una terapia. Estoy muy contenta y sigan pendientes de Renacer en el Caos porque se viene una gama de renaceres, de verdad, y más entrevistas, pláticas y momentos de inspiración que lo único que buscamos es poder abonar un poquito para que ustedes sean, junto con nosotros, su mejor versión. Me siento feliz, de verdad. Espero contestarte más rápido. No te preocupes. Y sí, de verdad, acompañémonos de profesionales, tanto en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Y si el piloto del avión no está bien, nada va a estar bien. Muchas gracias. No te preocupes. Increíble el trabajo que haces. Gracias por todo. Claro. A ustedes,
Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden en todas las plataformas como Renacer en el Caos. Un placer. Siempre Dios al centro de todo y a seguir disfrutando de la vida en agradecimiento, en abundancia, para convertirnos en imanes de riqueza. ¿Qué te parece? Muy bien. Gracias. Bye.